Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla de la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un israelita de verdad, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Y Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 45 al 51. Un apóstol de verdad. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 24 de agosto, año 2024. Nuestro santo para hoy es un buen apóstol del Maestro, San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, que después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Bartolomé se enrumbó, como la mayoría de los apóstoles, hacia tierras lejanas para anunciar el Evangelio de Dios. Se dice que estuvo en la India, en Armenia, donde recibió la corona del martirio. Aparece en los 3 evangelios el nombre de Bartolomé en compañía de Felipe, y también aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Es uno de los que estuvo reunido en torno a la Madre de Dios el día de Pentecostés, San Bartolomé apóstol. Un apóstol de verdad. ¿Cómo entender el apóstol, la persona que debe seguir a Jesús de Nazaret? El apóstol es el que sigue al maestro, escucha al maestro, obedece a su maestro y se deja guiar por la palabra de su maestro. Luego el apóstol siempre está en aras del maestro, no es el mismo solito, no, siempre en aras del maestro. 2 máximas, 2 aforismos que me parecen interesantes sobre ser un buen apóstol. El primero: un buen apóstol, como dice San Pablo, vivan como los hijos de la luz. Un buen apóstol vive como un hijo de la luz, totalmente transparente ante la comunidad. El apóstol, segunda máxima, se conoce más por las obras que por sus palabras. Eso es muy bueno en un apóstol, que lo conozcan más por su manera de ser, por su caridad, por su justicia, por su sentido común, por su servicio, que lo conozcan más por sus obras y no tanto por sus palabras. Ahí está un verdadero apóstol. Un israelita de verdad. Dice la Santa Biblia, cuando Jesucristo conoce a este nuevo proyecto de apóstol, le dice: usted es un israelita de verdad. ¿Qué significa un israelita de verdad? Una persona que no es doble, que no es hipócrita, que no maneja una doble personalidad. Es la expresión que utiliza Jesucristo para comunicarse con Natanael, que es el mismo apóstol Bartolomé. Y tenía toda la razón el Hijo de Dios en confiar en Bartolomé, porque es una persona muy bien formada en el ambiente de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI recordaba ese momento del elogio a Natanael
en el espíritu del Salmo 32, decía el Papa, dichosa la persona en cuyo espíritu no hay fraude. Ahí tienen un apóstol. Si una persona quiere saber si es un buen apóstol, hombre o mujer, apóstol, misionero, misionera de Dios, tendría que leerse el Salmo 32 según el Papa Benedicto XVI. Dichosa la persona en cuyo espíritu no hay fraude. Es convocado por Jesucristo para que se convierta en un apóstol a través de la comunicación con Felipe, que es el que lo llama precisamente, le dice, mire que encontramos a Jesús de Nazaret. Ese maravilloso hombre, Bartolomé, predicó el Evangelio en la India y dejó una copia del Evangelio escrita en arameo. El pueblo armenio lo considera como el santo patrono y murió martirizado en Abanópolis, Armenia. Para lograr ser un buen apóstol es necesario recorrer varias etapas. Vamos ahora a pensar cómo ser un buen apóstol, un buen sacerdote, un buen consagrado, un buen misionero. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo primero, que la persona haya tenido un proceso de conversión. Eso es lo primero, que la persona se convierta. Convertirse significa sanarse, limpiar todo aquello que no le sirve para ser un buen apóstol. Por ejemplo, la soberbia, el orgullo, la prepotencia de la persona. Eso no le sirve. Entonces, cuando se prepara la persona y quiere llegar allá a ser un buen apóstol, un buen comunicador de la palabra de Dios, lo primero es aceptar sus limitaciones, o sea, convertirse y comenzar a trabajar. Lo segundo, que se cuente con una experiencia muy buena de la palabra de Dios, que no lo conozcan tanto porque sabe mucho de la palabra, sino porque es una excelente persona, que lo conozcan más por eso, es decir, que tenga una formación permanente en la palabra de Dios. Lo tercero, que quien se dispone para continuar la misión goce de un sentido comunitario de la fe. No existen apóstoles individuales. No existen cusumbo solos, dicen en América Latina, así dicen esa frase, cusumbo solo, es decir, una persona que se la pasa por allá escondida, no habla con nadie, no se comunica con nadie, se la pasa ocupadísimo y él solito. No, es sentido comunitario, trabajar en comunidad, vivir en comunidad, ir a la misión en comunidad, estar en comunidad, no es una persona sola. Porque el apóstol brota de una experiencia comunitaria y el apóstol se fortalece en una comunidad y sale a anunciar la palabra esa a la comunidad. Entonces suena como ilógico que haya personas cosumbo solo, personas que no les gusten los asuntos comunitarios. No se entiende eso. Lo cuarto, el apóstol debe preocuparse por un buen testimonio de vida, que lo conozcan más por el testimonio, por su manera de ser, por su genialidad de ser de persona, porque lleva una vida sacramental, porque es una persona noble, humilde, sencilla, una persona que hace muy bien su apostolado. El Papa Francisco recuerda que un buen apóstol no debe dar lugar a privilegios, ni puede servir de pretextos a formas de desigualdad. El Papa Francisco le recomienda a los futuros apóstoles y misioneros que sean personas que no den lugar a privilegios. No, le queda muy mal a un apóstol sentirse prepotente por encima de los demás, creer que sabe mucho, que es súper sabio, que no hay nadie más inteligente que usted. No, eso no necesita la iglesia, dice el Papa Francisco, ni tampoco de formas de desigualdad entrar en conflicto con las demás personas en la iglesia católica. Lo que necesita la iglesia es un apóstol de verdad. Un buen apóstol que viva como un hijo de la luz. El apóstol se debe conocer más por sus obras que por sus palabras. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.